Dominicanas, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 14 de febrero, año 2018, Día del Amor y de la Amistad. Felicitaciones a todos. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días al equipo de Señales. Buenos días a todos y a todas. Señores, bueno, lo que ocurrió en el día de ayer en Santiago de los Caballeros con el primer programa del Patrón de la Tarde no tiene precedentes en la historia radiofónica en Santiago, en el Cibao, y difícilmente tenga precedentes en el país. Ayer, además de todo el entusiasmo de la audiencia, de la forma en la que la audiencia está recibiendo este espacio como algo esperado, como una necesidad que está siendo suplida, pues prácticamente todo el liderazgo nacional entró en contacto con el Patrón de la Tarde. Aquí tengo una comunicación que le dirigió el presidente Danilo Medina. Señor Jaime Tomás, Santiago RD, distinguido señor Tomás, reciba un atento saludo acompañado de una cálida felicitación en nombre del gobierno y del mío propio por el programa El Patrón de la Tarde, que un equipo de profesionales encabezado por usted iniciará esta tarde con el propósito de crear una nueva opción de opinión para la ciudad de Santiago y toda la región del Cibao. Le pido transmitir estas felicitaciones a Esteban Rosario, Juan Bonilla, Nelson Peralta, José de Vares, José Adriano Rodríguez, Francisco Chanchís y Adis Núñez, quienes también participarán en el programa que será producido por Sagrario Gómez. Las emisiones se difundirán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la Bacana 105.9, emisora de Radio Cadena Comercial, a cuyo presidente, señor Antonio Espaillá, envío mi parabienes. Compartimos el entusiasmo colectivo por este nuevo esfuerzo y les deseo los mayores éxitos. Muy atentamente, Danilo Medina, pues presidente de la República Dominicana. Pero ayer el expresidente Hipólito Mejía llamó al programa en vivo, llamó también la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, el ex candidato presidencial Luis Abinader, pues hizo contacto, comunicación directa para expresar su salutación y sus felicitaciones. Carolina Mejía también, se comunicó con ellos para expresarle sus felicitaciones, así como el senador Julio César Valentín, otros senadores de la región, pues hicieron contacto con ellos
empresarios importantes de Santiago que están inmediatamente pues también prestos a apoyar ese proyecto, líderes sociales, comunitarios, dirigentes políticos de Santiago, de la región, todos pues muy atentos a este nuevo espacio que le deseamos pues que siga cosechando éxito. Y lo que se vivió ayer pues me cuentan que hay una buena química, así es que éxito a Mauricio. Son 106.5. Bien, señores, vamos nosotros aquí con otros temas en este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, que a propósito, la celebración de San Valentín, la tradición esta de San Valentín en la República Dominicana, pues no es tan vieja, tampoco es tan reciente. Justamente uno de los elementos ya distintivos de la sociedad dominicana que marcaba que el país andaba en otra onda, lo señala don Rafael Herrera a propósito de la noticia del desembarco de Playa Caracoles. Él hace una equiparación pues con esta hazaña en la que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó vino con otros 9 hombres prácticamente a inmolarse, porque se habían producido acontecimientos anteriores que entendía que personalmente le comprometían a demostrar que no había faltado a su palabra, que no había faltado a sus compromisos. Me refiero al caso de la muerte de los palmeros. Y entonces ese acontecimiento que fue anterior había difundido ciertas infamias, se habían difundido ciertas infamias sobre que tocaban al coronel Camaño y a su compromiso, y entre los factores que lo empujó a venir de la forma que vino al país, esa era en una coyuntura en la que ya también el panorama geopolítico tomaba otra característica, y la Guerra Fría pues entraba en otra expresión. Y entonces decía don Rafael Herrera que el país al que vino a levantar Francisco Alberto Camaño, ese país que él vino pues a proponerle un proyecto insurreccional, pues lamentablemente, o no sé si lamentablemente, yo no sé si decir que afortunadamente, no por Camaño, no por su inmolación, sino porque donde quiera que eso ocurrió, las sociedades pasaron a situaciones peores posteriormente. Entonces, uno de los elementos distintivos era el hecho de que ya aquí había aprendido la tradición de San Valentín. Es decir, empezaba todo un proceso de transculturación en la sociedad dominicana que la apartaba, la iba colocando ya a distancia de empresas como esta, en la que por la que entregó la vida el coronel Camaño. Justamente por esto ya marcaba el inicio de esta celebración de San Valentín, que los dominicanos ya estuvieran pendientes de que el regalo de San Valentín, que las flores, que aquí no había esa tradición de regalos de flores, etcétera, empezara pues a entronizarse en ciertos sectores de la sociedad, desde luego, porque eso nunca ha sido
una tradición de masas. Pero bueno, ese es un elemento distintivo. Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es pues una entidad que se crea en el año 2006 producto de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas. Y esta entidad se crea porque en Guatemala pues el crimen organizado pues tenía mucha fuerza. Entonces las instituciones pues se trazaban la meta de combatirlo, de enfrentarlo, pero esto parecía inútil, parecía inútil, y entonces era una sociedad realmente un tanto cartelizada. No necesariamente en cosas de consumo de droga, pero sí en todas las expresiones de la sociedad. Es decir, una ley de la selva era realmente la panorámica que imperaba. Entonces, bueno, esto se quiere solucionar con una entidad supranacional, porque se entendía que la impunidad en Guatemala devenía del hecho de que pues todas las instituciones que tenían que combatir la corrupción y el crimen organizado estaban permeadas de alguna manera por la corrupción, o terminaban permeándose de alguna manera por la corrupción. Entonces, bueno, la solución fue esta entidad supranacional, que ella tiene poderes en algunos temas para querellarse de manera particular o para querellarse junto con el Ministerio Público. Si fuera, por ejemplo, caso de Brecht en la República Dominicana o allá, además de una querella al Ministerio Público, aquí pudiera estarse presentando una querella de la CICIG. Entonces, esto pues ha provocado realmente que en Guatemala pues las investigaciones se profundicen en muchos casos, y el saldo que tenemos hasta ahora de una democracia electoral muy joven, porque la democracia electoral guatemalteca se restablece en el año de 1986, sí, es una democracia electoral muy joven, no sé si la más joven de la región, pero muy joven, esa democracia electoral. Y ya esa democracia electoral ha tenido 10 presidentes. 2 de esos presidentes han sido presidentes provisionales. Pero resulta que de los 10 presidentes que ha tenido Guatemala, hay 6 que están enfrentando o han enfrentado expedientes de corrupción. Y justamente al mismo recinto penitenciario donde fue conducido ayer el expresidente Álvaro Colón, en ese recinto penitenciario está el presidente que antecedió a Jimmy Morales, que era militar, Molina, la vicepresidenta Valdetti, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo y en el caso, por ejemplo, de don Álvaro Colón, el expresidente Álvaro Colón, pues ha sido investigado en 2 oportunidades por esta comisión, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en 2 oportunidades. La primera oportunidad fue con el caso que ocurrió con
ocurrió con un abogado, este abogado que había grabado un video, Rodrigo Rosenberg. El abogado Rodrigo Rosenberg había grabado un video en el que decía: si usted está viendo este video, eso quiere decir que he sido asesinado. El responsable es el presidente Álvaro Colón. Bueno, señores, resulta que un día después de haber grabado el video, este abogado aparece asesinado. Y él había señalado que era el presidente Álvaro Colón el responsable de la muerte. Entonces, la CICIG investigó esta situación. Hubo una crisis muy profunda. Inmediatamente empezó a pedirse la renuncia del presidente Álvaro Colón. Él dijo que era inocente, que no iba a renunciar, y el caso fue investigado. Y entonces la investigación determinó, señores, por eso es que siempre debe haber investigación. ¿Ustedes saben qué determinó la investigación? Que el abogado Rosenberg planificó su propio asesinato. Su propio asesinato, su propia muerte él la había planificado. Y quien pagó el sicariato y todo para que lo mataran fue el propio abogado Rosenberg. Y esto eximió de cualquier responsabilidad al presidente Álvaro Colón. Entonces, independientemente de que entendamos que una entidad supranacional vulnera la soberanía, etcétera, cuando ahora tiene que investigarle por segunda vez, quien le está investigando es una entidad que ha demostrado frente a él pues criterios de imparcialidad, porque cuando tuvo que eximirle de una responsabilidad tan fuerte como la de haber mandado a asesinar a una persona, porque la investigación comprobó que eso no era así, realmente lo hizo. Entonces, ahora que está por segunda vez el expresidente Álvaro Colón, pero no solo el expresidente Álvaro Colón, ayer los allanamientos fueron a la residencia del presidente Álvaro Colón, pero también fueron a la residencia del gabinete de Álvaro Colón. Vamos a ver todos los funcionarios, los ministros que ayer fueron a prisión. El único que no ha ido a prisión fue el vicepresidente de la República, porque no firmó el transbordo, que vamos a explicar lo que es el transurbano. Pero sí, ayer, además de Álvaro Colón, pues se produjeron los apresamientos de Alberto Fuentes Knight. Alberto Fuentes Knight era el ministro de Finanzas y él era el presidente internacional de Oxfam, pero él no, aunque tenía ese cargo en Oxfam, realmente aquí no es por la vinculación con Oxfam, sino por la posición ministerial que tenía, es decir, era el ministro de Haciendas o de Finanzas en Guatemala. Salvador Gándara Gaitán era el ministro de Gobernación, orden de prisión contra él. Ana Francisca del Rosario, la ministra de Educación, está presa. Edgar Alfredo Rodríguez, el ministro de Trabajo, preso. Oscar Velázquez, el ministro de Economía, preso. Celso David Cerezo Mulé, ministro de Salud, preso. Jerónimo Lanceiro, el ministro de Cultura, preso. Entonces, es extraño porque está el gabinete entero.
¿Cuál es la responsabilidad de esos funcionarios? Bueno, que eso se discutió en un consejo de gobierno, el transurbano, y fue aprobado en un consejo de gobierno. Ahora bien, en ese consejo de gobierno, el presidente Colón pidió opiniones legales. Pidió opiniones legales y las opiniones legales fueron favorables a la aprobación del proyecto. Y todos votaron por la aprobación del proyecto, menos el vicepresidente de la República. ¿Dónde está la parte pecaminosa del proyecto? Pecaminosa o no pecaminosa, porque estamos hablando ilegal del proyecto. ¿Dónde este proyecto realmente vulnera las leyes y la Constitución? En el aspecto de que se buscaron fondos públicos y esos fondos públicos se entregaron a empresarios privados. No fue que se prestaron a empresarios privados, sino que se dieron esos fondos públicos a empresarios privados para su capitalización. Padecía Guatemala lo mismo que padecen nuestras ciudades, un caos en el tránsito, en el transporte. Esa situación de caos en el transporte es agravada por la presencia de dirigentes sindicales que dirimen su diferencia en las calles, matándose unos con otros y paralizando el país en cualquier momento. Entonces, ellos tratan de procurar una alternativa frente a eso. Pero evidentemente que la legalidad de esa alternativa era muy ficticia. Tan ficticia que en el acto inaugural del transurbano, cuando en el 2010 tocó poner, fueron los invitados a hacer el primer recorrido de la ruta de este moderno sistema de transporte, el presidente Álvaro Colón agradeció al presidente de Brasil, Lula da Silva, la concesión de un préstamo sin el aval soberano. El aval soberano solamente lo da el Congreso. Entonces, ese es un aspecto que realmente es una ilegalidad y realmente eso vulnera la Constitución, por lo menos en nuestro caso la vulnera. Por otra parte, entonces el hecho de que fueron 35 millones de dólares, ellos escogieron a una federación sindical, a una empresa de choferes, a una empresa de transporte con afinidad con el gobierno, y a esa le entregaron el dinero. Pero a cambio de ese dinero ellos no tenían un compromiso de retorno de ese dinero, sino que fue tomar de una caja fondos públicos y fondos públicos prestados y dárselo a los que pertenecían a esa federación como capital. Entonces, básicamente ese es el expediente. El expediente es el reparto ilegal de fondos públicos. Y por eso está esta persecución que, como ustedes ven, tiene mayor alcance que el que objetivamente uno proyecta que debió tener, porque no solo son los funcionarios que estuvieron involucrados de manera directa. No, usted podía hacer, si hubiese pues un ministerio de la ancianidad, o el ministro de la ancianidad ayer estuviera preso. Es decir, tú el que estaba ahí, estaba en esa reunión, ayer orden de prisión
es responsable de la aprobación del transurbano. Esa es la situación que se ha dado en Guatemala. Este señor, nosotros hemos compartido con él en distintas oportunidades. Él ha estado aquí en El Sol de la Mañana. Es un hombre pues de una madurez, de una decencia, que no proyecta una persona que se beneficie de fondos públicos. De hecho, él no está acusado de eso, pero sí está acusado de tomar dinero que no es de él. Es decir, tomar dinero que no es de él, que acuérdese que Danilo, en la visita sorpresa, le explica a las personas por qué no puede regalarse el dinero. Porque sencillamente el dinero no sale de los bolsillos de él. No sale de los bolsillos de él. Y ya aquellos son cosas que tienen un carácter social. Esto ya tenía otra connotación. Así es que por ahí andan las cosas en Guatemala. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Yo he escuchado las argumentaciones sobre el asunto del ADP y el Ministerio de Educación, y en ambas posiciones uno entiende que hay argumentos que son atendibles, pero además en ambas posiciones hay un elemento que es común. ¿Cuál es el elemento común? El concurso. Es el elemento común, el concurso. ¿Por qué? Porque esto es lo que evita que cualquier escogencia sea medalaganaria. La diferencia en la posición del ADP y el Ministerio de Educación es que ADP dice que basta con el concurso. Se hizo el concurso y la persona que tiene la mejor calificación en el concurso, esa ha ganado la posición. Eso es la posición de la ADP, y la forma en la que ellos leen las leyes y el reglamento pues le permite justificar esa posición. La posición del ministerio es que el concurso sirve para la escogencia de la terna. Es decir, entre los que han sacado las mayores calificaciones, se hace la terna y de ahí se produce la escogencia. Es decir, en ambos casos hay un filtro que ha sido el filtro del concurso. En verdad, yo no veo que esto sea una cuestión de vida o muerte que pueda impedir entre ambas partes realmente una conversación, un diálogo, un entendimiento. Es totalmente absurdo, independientemente de que usted entienda que tiene la razón, pues poner al Estado Dominicano a votar cientos de millones de pesos innecesariamente. ¿Por qué? Porque tomar a casi 1 millón de estudiantes, dejarlo sin docencia, cuando hay una serie de cosas que haya docencia o no haya docencia, ya son responsabilidades del Estado Dominicano. Porque el desayuno que se va a repartir, los alimentos que se van a repartir el jueves,
el Estado Dominicano no puede salir a contratarlo el miércoles. Y lo mismo que lo que se va a repartir el viernes. No, esto no es una cuestión que está prevista. Entonces, pero lo que eso significa en pérdidas irrecuperables de horas de clase, por un asunto que no es trascendental, porque también lo que se está discutiendo involucra una parte pues muy pequeña del sistema, y repito, ya en ambos casos se ha pasado por lo fundamental, que es el concurso. Entonces, ese paro es una cuestión realmente desproporcionada, abusiva. Educa ofrece unos datos que es importante manejarlo, señores, para que ustedes vean cómo la gente a veces también desprestigia lo que hace y quiere y proyecta ante la sociedad la imagen de que la sociedad lo único que está haciendo es desperdiciar sus recursos. Señores, aquí no hay un sector que haya experimentado la mejoría que ha experimentado en todos los sentidos el sector magisterial. Entonces, Educa, por ejemplo, al rechazar la huelga, publica cuál es la situación de los maestros. Un maestro, por ejemplo, de educación primaria, tiene en estos momentos una situación de ingreso salarial de 38.758.72. Un maestro de secundaria, 42.485.52. Un maestro de politécnico, 46.212.32. Estamos hablando tanda. Y un profesor de nivel técnico de la tanda extendida, 75.000 pesos. Señores, hacemos una comparativa del magisterio, porque es con el magisterio que tenemos que compararlo. Porque ahorita viene un genio y me quiere comparar con lo que gana el gobernador del Banco Central. Decía, no, pues ese no gana nada, porque mira cuánto gana el gobernador del Banco Central, o mira cuánto gana un superintendente. No. Es con la realidad del magisterio, la realidad del magisterio. Eso realmente representa un cambio bastante significativo. Entonces vamos a estar tirando esas cosas por la borda con puntos que usted lo puede discutir. Usted lo puede discutir incluso. Ellos tienen mecanismos, señores, para que esto se dirima sin perder media hora de clase. Porque el Ministerio de Educación insiste en que tiene la razón y tiene la ley. El ADP insiste en que tiene la razón y tiene la ley. ¿Qué tienen que hacer ellos? Apelar a un tercero imparcial. Mira, resuélveme este problema. Eso lo resuelve el Tribunal Superior Administrativo. Vamos a cogernos entonces a una instancia judicial que sea la que haga la lectura en la que tú y yo no nos hemos podido poner de acuerdo. Porque yo entiendo que tengo la razón, tú entiendes que tienes razón. Vamos a buscar un tercero imparcial que resuelva este problema. Pero no pongamos a botar el dinero y a empeorar la situación precaria de la educación cada vez que se hace una bendita evaluación en el país, pese a toda la inversión que el país está haciendo, pese a todo el sacrificio que este país está haciendo, a Mauricio.